¿Alguna vez te has planteado cuántas calorías quemas jugando al pádel? ¿O qué frecuencia cardíaca media has tenido en el último partido? ¿Te has propuesto en 2021 adelgazar o ponerte un poquito más fuerte y quieres saber cómo va tu rendimiento? Pues hoy en el canal vamos a hacer la primera review tecnológica sobre el Apple Watch y vamos a ver sus pros, sus contras y su relación con el pádel. Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. Vivimos en 2021, gracias a Dios el 2020 ya pasó y cada vez está más de moda tener un wearable, un aparato de estos, un reloj, una pulsera que te mide las calorías, los pasos, el sueño y tu frecuencia cardíaca. Y hoy vamos a hablar del reloj de Apple. Pero lógicamente más allá de Apple hay muchas marcas que también tienen sus propios relojes, sus smartwatch por así decirlo, como pueden ser Samsung, Xiaomi, Polar o Garmin. Así que si os gustaría que hiciera otra review de un diferente reloj comparándolo con el Apple Watch, dejad qué modelo queréis en los comentarios e intentaré traerlo. Bueno, antes de hablar del Apple Watch, permitidme que no os vaya a contar todo sobre él porque al fin y al cabo hay muchísimas reviews en YouTube que abarcan todos los temas específicos, pero quizá no hay ninguna que hable en referencia al Apple Watch y su uso en el pádel. Pero bueno, en este caso mi Apple Watch es el Series 4 versión Nike y de 44 milímetros. El mío ya está un poquito antiguo, ya está un poquito desfasado porque ya van por el Series 6, aunque realmente las diferencias entre el 4, el 5 y el 6 son muy poquitas. En el ecosistema Apple y el Apple Watch hay dos medidas, están los de 44 y los de 40 milímetros. Sin embargo, independientemente del tamaño de la pantalla, esta no es indestructible. La verdad que esta desgracia me ocurrió a mí jugando al pádel, en el que no sé cómo me vino una bola, que imagínate, yo llevo el reloj en la mano izquierda, soy diestro y me golpeé con la pala en la muñeca. O sea, un desastre por mi parte por cometer ese error y un desastre aún peor por lo que me supuso económicamente tener que comprarme otro. Si no quieres que te pase lo mismo, suscríbete al canal porque te dará suerte y protegerá tu reloj. Bueno, sabiendo que los cristales no son irrompibles, pero que con un cuidado normal aguantan sin ningún tipo de problema, vamos a hablar del tema de la batería. Y sinceramente aquí el Apple Watch no destaca mucho. Hay relojes de otras marcas que sus baterías duran una semana, 2 semanas, 6 días, 5 días, una barbaridad. Y es que la batería del Apple Watch, depende del uso que hagas, dura un día y medio. Y es que no es lo mismo que te vayas a hacer una ruta con la bici, te pongas el reloj y te esté traqueando la ruta para luego darte el mapa, a que no recibas una notificación en todo el día. Pero como ya te digo, por norma general la batería del Apple Watch dura un día y medio y eso significa que cada noche antes de dormir, que es lo que hago yo, deberías de ponerlo a cargar, ya que vas a llegar a la noche con un 40% de batería aproximadamente. Pero eso sí, la batería del reloj carga bastante rápido, por lo que en menos de 2 horitas, si lo tienes completamente descargado, lo vas a tener al 100%. Tema correas del reloj, son intercambiables, lo puedes personalizar de los colores que quieras, hay diferentes tipos, hay para hacer deporte, para ir más formal vestido, pero realmente con las pulseras que son destinadas a hacer deporte, la verdad que fijan bien el reloj y no sientes que lo lleves puesto. Pero claro, las correas en la tienda oficial de Apple no bajan de 50 euros, la más barata, pero hay una tienda parecida a Amazon, pero que es de Asia, no sé si os suena, en la que la calidad es muy buena y las pulseras cuestan 1 euro o 2. Respecto al tema del sudor jugando al pádel, la verdad que el reloj está preparado para aguantar el sudor, está preparado para que te bañes en el mar con él, para que te duches con él sin ningún tipo de problema, e incluso puede hacer de muñequera y frenarte un poquito el sudor que te llega a la mano. Bueno, ahora sí que sí, vamos a explicar cómo funciona el reloj. Bueno, como todos sabréis, el Apple Watch está diseñado para facilitarte la vida prácticamente en todo, ya que tienes casi un móvil en tu muñeca, y también para intentar mejorar tu salud. Y para mejorar tu salud, una parte importante del reloj son los 3 anillos que hay que completar. El primer anillo, el anillo de color rojo, te mide las calorías activas o en movimiento que llevas quemadas durante el día. El segundo anillo, el anillo verde, te mide los minutos de ejercicio que llevas durante el día. Y el tercer anillo, el anillo azul, te mide las horas del día en las que has estado de pie como mínimo 1 minuto. Nuestro objetivo será completar los 3 anillos cada día y para ello hay que moverse y hay que hacer deporte. El premio al cerrar los anillos cada día será mejorar nuestra salud y una maravillosa medalla virtual en la aplicación del iPhone. Nótese la ironía.
Como decía, la mejor manera de completar estos anillos es entrenando, y el Apple Watch tiene un sistema de monitorización de los entrenamientos que la verdad que es bastante bueno. Para monitorizar todo el tema de la salud, el Apple Watch mide la frecuencia cardíaca cada 5 minutos, pero si tienes iniciado un entrenamiento, lo hace constantemente. El Apple Watch tiene una serie de entrenamientos preestablecidos en donde la precisión de la medición es máxima. Entrenamientos que se incluyen en esa categoría son correr, ciclismo, nadar y todos los que os pongo en la pantalla. Pero claro, por mucho que lo busques, en esos entrenamientos no está el pádel. Así que, ¿qué pasa con el pádel? Pues que cuando vayas a jugar al pádel y quieras empezar un entrenamiento en el reloj para que te monitorice el entrenamiento, tendrás que iniciar un entrenamiento de tenis. Y es que desde California se han olvidado del pádel y el entrenamiento más parecido a nuestro deporte favorito es el tenis. Así que para iniciar ese entrenamiento de tenis que nos sirve para el pádel y poder tener una medición de nuestro ejercicio, se lo podemos pedir a Siri o lo podemos iniciar nosotros mismos. Oye Siri, inicia un entrenamiento de tenis. A jugar. Pero al no ser un entrenamiento de los preestablecidos que os comentaba anteriormente, cuando los sensores no funcionen al 100%, se considerará que el ejercicio que estamos haciendo es una caminata rápida. Así que apunta aquí un puntito débil del Apple Watch, seguro que comparado con otros relojes más enfocados en el deporte. Durante el propio partido podremos ver datos que el reloj nos permite ver, como son la frecuencia cardíaca en ese preciso momento, las calorías que llevas quemadas y lógicamente el tiempo que llevas jugando. Una parte muy buena del Apple Watch es que seguramente conozcas a otra persona que lo tiene y es que a esa persona la puedes retar. Podemos compartir nuestra actividad con otros amigos y retarnos mutuamente para ver quién hace más deporte en una semana. Por ejemplo, en el World Padel Tour Alejandro Galán lleva el Apple Watch, así que aprovechando que está de vacaciones voy a retarle en un reto de ver quién hace más deporte en 7 días y espero ganarle. Una parte positiva del Apple Watch y en general de cualquier smartwatch que haya en el mercado es que durante un partido de pádel puedes ver las notificaciones que te llegan al móvil y ver si hay algo importante que tienes que parar el partido o no, principalmente cuando vas perdiendo. Y si no quieres que nada te distraiga, es tan fácil como silenciar las notificaciones del reloj. En cuanto al precio, viniendo de Apple, no es el smartwatch más barato en el mercado. Pero en la tienda de Amazon donde lo compré yo, que creo que es la propia tienda oficial de Apple en Amazon, actualmente los Apple Watch están de rebajas, no me digas por qué, si por Reyes Magos, si por Navidad o por qué, pero esto es algo bastante raro viniendo de Apple, así que os dejo en el comentario destacado el enlace a esa tienda. Así que para resumir, los puntos fuertes del Apple Watch como jugador de pádel para mí son la comodidad en el reloj, ya que no me entero que lo llevo puesto, las opciones de personalización en la correa, ya que hay multitud de ellas y también puedes variar entre pulseras Sport y pulseras más para vestir, el sistema de competición, que para gente competitiva como yo es una motivación muy grande para hacer más deporte cada día, la facilidad para monitorizar un entrenamiento, ya que todo el sistema es súper intuitivo y súper sencillo. Y algo que no he mencionado antes son las esferas del reloj, que también son personalizables y puedes ponerte la que tú quieras. Pero claro, también tiene puntos malos, los cuales son los siguientes. Lógicamente es que falta un entrenamiento específico de pádel. Luego también el Apple Watch no es un reloj que se caracterice por estar enfocado al 100% en el deporte, por lo que la frecuencia cardíaca de vez en cuando falla. Y por último, la duración de la batería, ya que hay competidores que sus baterías duran muchos más días que en el caso del Apple Watch y bueno, es otro aparatito más que tienes que cargar cada día. Así que mi conclusión es que si buscas un reloj específicamente para monitorizar tus partidos y entrenamientos de pádel, no te decantes por el Apple Watch porque no es un reloj enfocado 100% al deporte. Pero si quieres un smartwatch que cumpla bien con el tema de monitorizar los entrenamientos, no perfecto, pero que lo haga bien. Si quieres un reloj cómodo e intuitivo, que quede bien o que te guste, el Apple Watch realmente es una buena opción. Bueno, jugadores, por mi parte nada más. Espero que os haya gustado esta review tecnológica. Si es así, oye, déjate un buen like y espero que los Reyes Magos te traigan un Apple Watch si eso es lo que quieres y si no, mucha salud para todos.